A lo que hay que trabajar es en esos contextos y en esos conceptos que cultural o socialmente se llegan a expresar de una forma que permiten el abuso, la arbitrariedad, y que se hacen con base en decir, pues es que son sus instintos naturales y es la naturaleza. No, nosotros somos unos seres más desarrollados, más evolucionados, que hemos construido formas de relación respetuosas que aseguran la integridad de los demás, que implican un sentido de responsabilidad. Y en ese sentido, pues saber tener una buena regulación emocional es fundamental, porque no podemos ir por la vida haciendo lo que nos dicen nuestros instintos, ¿no? Nuestros instintos, reitero, son fundamentales para decirnos qué está pasando en el contexto, a qué debemos de responder, pero la forma que responder debemos de construirla de manera socialmente armónica, ¿no? Te las confirmo. Mientras tanto, vamos a platicar ahora sí de qué tan negativas son las emociones negativas, y para ello tenemos a Alicia Ortiz aquí en la mesa. Buenos días, Alicia. Hola, Sergio. Hola, Alex. Qué gusto verte, qué gusto verlos Muchas a gracias, ambos. Alicia, Y igual. de nuevo reiterando mis felicitaciones por esos 10 años de intenso trabajo, de intensa activación de los sentidos, y pues aquí estamos muy contentos de estar con estos radioescuchas. Pues sí, les planteaba que platicáramos de las emociones negativas. Se habla de emociones negativas, cuando en realidad lo que les quiero plantear es que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que va a depender mucho de la forma en que cada quien les dé un sentido y un impacto en nuestras propias vidas. Porque las emociones pues son reacciones fisiológicas que nos están dando información de lo que está sucediendo en el contexto, y que nosotros, siendo una especie tan desarrollada, tan capaz de procesos muy complejos, pues le damos un sentido, un significado para nuestras vidas, y es una manera también de adaptarnos. Su función es fundamentalmente adaptativa. Vienen de nuestros procesos evolutivos, y digamos que las dos más básicas son el miedo, porque para poder sobrevivir hemos tenido que identificar qué es aquello que nos es adverso, qué es aquello que nos pone en riesgo o que nos representa una amenaza. Y la otra es el apego, la necesidad de apego con nuestros congéneres, con quienes nos crían, de las comunidades en que participamos. Entonces, esas emociones de apego están más ligadas a lo positivo, a lo que nos produce alegría, seguridad, confianza, tranquilidad, mientras que los aspectos relacionados con el miedo, como decía, es todo lo que nos puede representar algo que nos aleja de esos colectivos, ¿no? Por eso está más asociado a aspectos como la vergüenza, la culpa, la ira, el enojo, la frustración, todos los aspectos, digamos, negativos, ¿no? Pero viéndolo, reitero, como la especie evolucionada que somos, pues lo que hace es generarnos la posibilidad de detectar cuestiones que puedan ser riesgosas, pero sobre las que podemos actuar. Por eso digo que no son ni positivas ni negativas, sino que nos dan un sentido de realidad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué debo de tener cuidado? ¿Por qué debo de... ¿Por qué es legítimo que sienta tristeza si estoy afrontando una pérdida, una situación que vulnera, ¿no?, mi condición afectiva? Entonces, esos, digamos, se les ha llamado negativas, pero porque ponen más como que en alerta nuestros sentidos para afrontar situaciones que puedan implicar algún daño, mientras que las positivas son así como de que relájate, no hay problema, ¿no? Aunque también un positivismo mal entendido, pues llega a ser bastante, no es necesariamente lo más saludable. Y yo creo que en este sentido también nosotros pues tendríamos que, yo creo que cada programa lo decimos, Alex, como hacer nuestra propia evaluación de conciencia, del autoconocimiento, para saber qué tanto está impactando en nuestra vida ciertos estímulos y las reacciones que tenemos, ¿no? O sea, claro. No nos logramos gobernar, ¿no? En ocasiones, entonces recibimos, ¡pum!, algo y ya ni lo pensamos, nada más reaccionamos al momento, ¿no? Entonces, creo que el ni siquiera procesarlo, o sea, como que entra y tú reaccionas sin procesar la información, entonces eso nos puede llevar a tener pues, problemas a lo mejor irreparables en la vida, ¿no? O sea, que de plano al ser reaccionario y no tener un proceso y donde digas, bueno, ya sé que esto me encanija o ya sé que esto no lo puedo tolerar,
pues trabajarlo, ¿no? Porque pues, siempre la vida nos va a estar estimulando constantemente y entonces si tú no te sabes gobernar o manejar, pues te vas a perder y a lo mejor te vas a arrepentir de algún impulso que hayas tenido de 10 segundos de tu vida, ¿no? Claro. Y si no, pregúntale a Adame, otra vez me lo volvieron a sentar ayer, se calienta como plancha y ya el don no está para eso, ¿no? A lo mejor en su momento era la hostia como karateca, pero pues otra vez me lo volvieron a sentar 2 veces, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que justamente esto que menciona Alicia, yo le ponía a Sergio un ejemplo hace ratito, ¿no? Le digo, a lo mejor un ejemplo, dices, ya voy a tomar, tengo el deseo de dejar el azúcar, pero no la dejo y pasan los meses. De repente dan un diagnóstico de que si no dejas el azúcar te mueres en 3 meses y la sensación de miedo es la que te impulsa a hacer un cambio positivo. Claro, claro. Sí, de hecho, diría, no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Así sea el aburrimiento, pero tiene que haber una emoción que te mueva, ¿no? Porque precisamente la palabra emoción es emotion, es movimiento, lo que te marca el movimiento, y es algo que se da a nivel físico, que se va a traducir a nivel conductual, lo que tú haces, la manera en que respondes, y posteriormente a nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué interpretación o qué sentido le das, ¿no? Entonces, pero el punto y lo difícil que con el ejemplo que das, Alex, es que la parte más primitiva de nuestro cerebro aprende de manera muy arraigada y lo que llega a interpretar en su muy básica esquema de lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo que me apega o lo que me desapega, es que si en algún momento de la vida le funcionó lo dulce y asoció con eso cosas buenas, le va a ser muy difícil darle un sentido adverso. Okay. Por eso es tan malo enseñar a los niños a que hagan cosas y darles de regalito el dulce, ¿no? Porque van a asociar los logros, la forma de darle satisfacción a las personas importantes en su vida, va a asociar el bien portarse con lo dulce. Entonces, cuando tenga situaciones de frustración, de dificultades, pues el dulce va a compensar ese sistema nervioso que está ansioso de tener esa respuesta, ¿no? Esa es, digamos, la parte difícil, ¿no? ¿Es reversible? Sí, bueno, claro, para eso están los procesos terapéuticos y donde también se pone conciencia sobre esos impulsos. Así como mencionas este caso o este ejemplo, yo traigo muy fresco el que acabamos de ver todos en la televisión, ¿no? El caso de Will Smith, ¿no? Claro. Que siente una emoción muy intensa que se interpreta como rabia, como ira por una broma, alguna situación, algo que interpretó como ofensivo en este caso. Y no hubo la capacidad, digamos, de un control, de una contención para procesar eso de una forma como seres humanos, si quieres, hasta haciendo la parte de grosera, ¿no? Verbalmente hablando, porque nosotros por eso tenemos el lenguaje, o sea, el lenguaje es la forma en que también nosotros podemos poner en palabras esos aspectos que nos generan tanta agresividad, o tanto enojo, tanto malestar. Pero la parte impulsiva, o sea, el ir y generar un golpe, eso te habla de que es una parte la que está reaccionando, esa parte más primitiva que no se logró inhibir a la hora de que se generó la emoción, ¿no? Esas emociones que se llaman básicas, porque precisamente mueven circuitos que compartimos con todas las especies animales, son más cortos que entre lo que son las partes sensoriomotoras, o sea, lo que te mueve físicamente, y las partes afectivas en esta parte de la amígdala, que es lo más básico, reitero, donde se ve lo que me sirve y lo que no me sirve, y no pasan por circuitos en donde haces una evaluación, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo reacciono de esta forma? Todo esto es milisegundos, pero te habla también de una mejor o más difícil desarrollo en términos de la salud emocional, de la capacidad de regulación emocional. Okay. Mira, ahorita me quedé pensando, ahora que también mencionaste el caso de Will Smith, pero también está, por ejemplo, el de Sasha con Luis de Llano, ¿no? Ayer le volvió del a dar. famoso abuso que tuvo cuando él tenía 38 años y ella 14. Ella tuitea porque él dijo que pues no era inmoral, ¿no? O sea... Y que los papás sabían. Ajá, que los papás sabían. Y dice Sasha, y es donde pues se enciende todo, y creo que ahí es donde también llama la atención, pensar que no actuaste de forma inmoral
es lo inmoral. Lo hace ¿no? más inmoral, ¿no? Claro, lo hace más inmoral y creo que en este caso él obedece a unos instintos, pero una persona de 38 años ya la tiene pensada, ya sabe qué es bueno, qué es malo. Y Sí, a los 38 años no te agarras a una de 14, así como que ahí vamos pasando y... ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, en el caso de él, no hay una regulación de o un control de su emoción, y puede ser una emoción negativa, o sea, a lo mejor un estimulante que él tenía, pero pues es negativo porque sí afecta a alguien, ¿no? No necesariamente nada más es la emoción que yo siento negativa, sino también cómo le impacto a los demás, ¿no? Cierto. Sí, mira, cuando hacemos esta diferenciación de las emociones primarias básicas, es precisamente, reitero, porque nos equiparan con todos los seres vivos en la naturaleza. Las secundarias o complejas, esos ya son constructos sociales, ¿no? Uh-huh. Cómo reaccionas. Y que quede clarísimo, ¿verdad? Clarísimo, de ninguna manera apoyaría actitudes pedófilas en ninguna era, ¿no? Pero reitero, al decir que son cuestiones culturales, es que hay momentos en que la misma sociedad promovía eso, ¿no? Fíjense que yo tengo en la mente una canción que se acordarán ustedes de Angélica María, que se llamaba Johnny el Enojón, ¿no? Johnny, no te enojes más. Y que decía, sí, el que se propasó algo así es amigo de papá. ¿Cómo le voy a decir que no, no? Uh-huh. O sea, como que en cierta forma se legitimaba o se permitía que hubiese una sexualización en las relaciones, probablemente con menores de edad o sea, hay contextos que lo han construido así. Bueno, el machismo y el sentir que puedes poseer a alguien aunque no sea contra su voluntad. Hay un famoso relato, lo escuché hace poco tiempo a la escritora española Rosa Montero, en donde ella se refiere a Pablo Neruda, también toda una figurón, un monstruísimo de la literatura, todo un genio, pero que relata cómo él en un viaje, no recuerdo qué lugar, pero creo que era de Medio Oriente, creo que en la India por ahí, pues poseyó a la chica que en el lugar en el que llegó, la pusieron a atenderle porque no era un lugar donde se acostumbrara a tener un baño como los conocemos en Occidente, ¿no? Entonces relata como todos los días la chica, una niña, llegaba y cambiaba y limpiaba y todo, y llegó un momento en que dijo, pues es mía, y la violó. Pues esa es una violación. Digo, obviamente no lo puso en esas palabras, a lo mejor lo puso en términos poéticos, pero nadie, absolutamente nadie, le reclamó ni nada, ni siquiera a la chica. O sea, ¿a qué voy? A que creo que lo que hay que trabajar es en esos contextos y en esos conceptos que cultural o socialmente se llegan a expresar de una forma que permiten el abuso, la arbitrariedad, y que se hacen con base en decir, pues es que son sus instintos naturales y es la naturaleza. No, nosotros somos unos seres más desarrollados, más evolucionados, que hemos construido formas de relación respetuosas que aseguran la integridad de los demás, que implican un sentido de responsabilidad. Y en ese sentido, pues tener una buena regulación emocional es fundamental, porque no podemos ir por la vida haciendo lo que nos dicen nuestros instintos, ¿no? Nuestros instintos, reitero, son fundamentales para decirnos qué está pasando en el contexto, a qué debemos de responder, pero la forma que responder debemos de construirla de manera socialmente armónica, ¿no? Oye, me dejaste con la duda. ¿De qué? Y puse la letra y sí dice, el que ayer me acarició y del brazo me tomó, por cumplir lo acepté, pues es el socio de papá. Exactamente, es que exactamente. Este es de los 50, 60, ¿no? Exactamente, es amigo de papá y o sea, a su novio no te enojes porque me están por acá torteando, como le quieras llamar, pero pues no puedo hacer otra cosa porque es el socio de papá. O sea, primero era el novio de una amiga, bueno, pues no había tanta, ¿no? Después, es amigo de mamá, ¿cómo voy a evitar que me bese con pasión? O sea, qué fuerte, Alex. Es muy fuerte, y era social, oye, esa fue una canción muy exitosa. Angélica María es una actriz, bueno, es la novia de México, ¿no? No fue no te enojes, entonces, que de herencia coqueta soy. A México, aguántate, porque si me están por ahí, porque es la novia de México, ¿no? No, pero además es muy común, porque hubo un tiempo, creo que ya te había contado, Alicia, también a ti, Sergio, que estuve un tiempo yo yendo al DIF.
Ajá. Estuve un tiempo yendo al DIF ahí de Coyoacán y Ajá. pues daba pláticas, ¿no? De defensa personal y todo eso para mujeres que ya habían sido violentadas. Y muchas veces te platicaban, ¿no? O sea, cuando yo me metí a las sesiones nada más a ver, decían, oye, ¿por qué no denunciaste o por qué no demandaste? Y te dicen, es que creo que la primera es, nadie me va a creer porque esta Claro. persona goza de más edad o más prestigio o va, Claro. ¿no? Y ya después era por la posición de cada quien, que era lo que mencionaba Sasha ayer, ¿no? Ayer, Claro. ayer que Sasha sube el tweet, dice, güey, es que no te podías meter con Luis de Llano. Pues no te podías meter Pero ella con era Luis. una niña, también hay que ver la Además. madurez cerebral, ¿no? O sea, mira, ¿cuál es el punto? Perdón que te interrumpí, no sé si Sí. quieres No, comentar. O sea, el punto es que hay un proceso de maduración cerebral en que se supone que alrededor de los 20 y tanto, 30, ya eres una persona cerebralmente adulta y ya es tu próximo desarrollo, ¿no? No es ese el caso de una niña de 14 años. Claro. Entonces, no se le puede pedir la misma respuesta y razonamiento a una chica que todavía está en un proceso de crecimiento y que es además dependiente. Ahí están los puntos, ¿no? Que se llega a asociar como necesario una violencia de alguien que está llamado a darte acompañamiento, aseguramiento, protección, ¿no? Entonces, si tú recibes una conducta violenta, agresiva, hostil, pero es la persona de la que dependes de alguna forma, tú vas a generar ahí una asociación nociva, una perturbación. Esas son las bases de los problemas patológicos, porque es algo como que no se integra, ¿no? Como que no encaja, digamos, ¿no? Pero eso lo llega a experimentar la gente adulta cuando te dices, oye, como que no estaba bien esto, ¿no? Como que te empiezas a dar cuenta si llegas a tener otros referentes. Pero cuando tú estás en proceso de crecimiento, tus referentes fundamentales son esas personas que te cuidan. Y eso no nada más me refiero a los padres. Si tú estás empezando a desarrollar por cuestiones que socialmente se permitan una actividad laboral de niña, como es el caso de esta chica, bueno, pues el tema era proteger y que no se les utilizara para generar una sexualización inadecuada en su estado en su tiempo de desarrollo de esta persona, que es algo que llegamos a comentar aquí en algún momento, ¿no? Y que está siendo un problema, ¿no? Esa hipersexualización o la sexualización de ciertos intercambios, de ciertas interacciones que pareciera que se legitiman. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que de esto estaba lleno, ¿no? O ha estado lleno el mundo del espectáculo, ¿no? Claro. Pero eso no justifica, sobre todo ahora que se sabe lo importante que es ese proceso de crecimiento y desarrollo en las personas, hombres y mujeres, y lo importante que son las asociaciones y los vínculos que se creen. Y buena parte, yo creo que de los problemas que tenemos de enojos, de violencia, de salud mental, pues tienen que ver con esas inadecuaciones, ¿no? En la forma en que se experimenta el mundo emocional y en este caso, pues ligado a actitudes de abuso que llegaban a normalizarse, ¿no? Pero fíjate, o sea, en ese momento, regresando al tema de Sasha, ella no tuvo o aparentemente no tenía emociones tan negativas que le hicieran huir, ¿no? Simplemente aceptaba porque ya lo dijimos, constructos sociales, por el miedo, porque sí, era un hombre poderoso y todo, y la petrificó. Y 30 años después, 35, y es que te diría que hoy toma valor. Que aunque ella sintiera que en ese momento una sensación de atracción, de curiosidad, de wow, o sea, es bien comprensible en una adolescente. Claro. Y tú no puedes abusar de eso. Hablábamos de la admiración que le podías tener a una gente de poder y que a lo mejor dentro del grupo ella fuera la consentida de él, ¿no? Porque pues en ese entonces estaba esta Paulina Rubio, Alex y Thalía, ¿no? Pues por lo que la gente luego se mete con el jefe, ¿no? Con la jefa. Exactamente. Por pedo del porque poder. no, pues sí, o sea, sí hay total. Y hay gente que lo usa. O sea, no quiere decir que no te puedas enamorar, ¿no? Pero cuando hay una diferencia así, claro. Sí, o sea, sí hubo una parte en donde él sí abusa. No, y además, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánta porquería no hay? Ahorita salió esta. Pero cuánta porquería no hay, en fin, eso ya sonó más a chisme. Ay, sí, a ver, ¿a quién creen que nos encontramos en la calle? Aquí en el ADR Fest. No, pero sí es cierto, o sea, yo lo pienso desde esa manera, de que de repente es, ¿qué recibo a cambio, no?
y tal vez lo que recibes a cambio no va a ser la misma escala de valores que quieres en la adolescencia, lo que quieres ya de adulto. Claro, y también hay, ahorita que dices lo que recibes a El cambio, famoso es sugar. que también hay una prostitución, o sea, se prostituyen las relaciones, que es cuando tienes esa a cambio de favores sexuales, pero también eso es algo que en el caso de una niña, un adolescente, pues lo que le está aprendiendo al contexto, no es una decisión que tome, ¿no? Claro. Y por eso, pues, no deja de ser un abuso y es parte de los derechos también de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pues tener el derecho a una protección y una integridad también en su condición física y sexual, ¿no? No es algo de que tú puedas disponer. Y es tristísimo saber que hay grupos y a nivel mundial están impulsando que se legalice, que se permita la pedofilia, pero realmente eso es algo muy, muy, muy abusivo, perturbador y es totalmente violento. Sí, lo vi una vez que hicieron Es su una marcha. zona violatorio, ¿no? De los derechos ¿Sabes qué es lo que ¿no? pasa ahí? Creo que mucho tiene que ver, y esto, sin salirnos del tema de las emociones, como Claro. muchos grupos de la comunidad LGBT, exacto, han sustentado algunas, o han puesto sus fundamentos de cierta manera, en donde hay que ser muy cuidadosos al momento de presentarlos y al momento de aceptarlos, porque cuando los fundamentos se aceptas de cierta manera y otras cosas también entran ahí, híjole, o sea, entra un debate, ¿no? Porque, o sea, la mayoría de los abusadores van a decir, pero es que nunca tuvo problema, nunca se enojó, no fue contra su voluntad, lo hizo consensuadamente, etcétera. Nuestro lenguaje es el amor. Ajá, no, o sea, y si no, sí, pregúntale a ajá. Woody Allen, ¿eh? Y entonces se normalizaría bajo los mismos preceptos y argumentos esta parte del abuso, ¿no? Y para él la edad nada más era un número, ¿no? ¿Qué es lo que lo definía? Bueno, pues la ciencia dice que es por cómo se está terminando de formar el cerebro y lo que tú quieras, pero finalmente el argumento es el mismo y entonces ahí entran debates morales, ¿no? Y entonces las emociones pues se pueden licuar y entonces no identificarlas. Sí, pensaba, por ejemplo, que si tú desde bebecito empiezas a hiperestimular sexualmente a un bebé que todavía no sabe ni hablar. Mírenme cómo salí yo. O sea, va a estar muy, muy, muy hipersexualizado a lo largo de su vida. Y eso se puede hacer de la manera incluso más inconsciente, pero generalmente es consciente, ¿no? O sea, de alguna manera, si no consciente o no malintencionada, pero así pensando como se creía, que la infancia era una etapa así como que de amnesia de la que no te ibas a acordar en el futuro, claro. Y mira, ni le pasa nada, o sea, si le pongo y le cojo y le hago y le acaricio y le toco, no pasa nada, ¿no? Al rato ni se acuerda. No es así. Eso por una parte pensando en que los temas de abuso se inicien desde las etapas preverbales, ¿no? Antes de que una persona, de un niño, un bebé, aprenda a expresarlo, ¿no? Y ya te mete todo un ruido de confusión de qué es esto, ¿no? Pero si es posteriormente, digamos, también hay una respuesta en este sentido de que te sientes amenazado porque hay una contradicción con lo que tú esperas y no esperas ser utilizado tu cuerpo, y puede ser el congelamiento. O sea, ese es también un estadio de esa forma de reacción que tenemos los seres humanos y las especies vivas para reaccionar, para sobrevivir. Y la tendencia ha sido a interpretar eso como aceptación, y no es una aceptación. Que una presa esté en un estado de congelación está paniqueada. Y a un violador, a un abusador, le es muy fácil decir, mira, no dice nada, o sea, ¿qué quiere? No es así. La emoción en el fondo ahí es el miedo, puede ser el pánico, una sensación de congelación. Y mucha gente se queda así a lo largo de la vida, ¿eh? Claro. De que ya o te vuelves evitador de ciertas cosas o puedes llegar a tener reacciones muy perturbadoras a lo largo de una incapacidad de la regulación emocional, entre otras cosas, ¿no? Dice Chucho que nos quedan 30 segundos. Alicia, ¿cómo se puede comunicar la gente contigo? Muchísimas gracias. Tengo el WhatsApp, yo doy psicoterapia y puedo también organizar talleres y cursos sobre temas de esta naturaleza. Estoy en el 55 16 87 81 71. Y tengo una página en Facebook que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Y me encantará estar en contacto con ustedes en lo que les pueda ayudar. Encantada. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alex. No, muchas gracias a ti, y vamos a dejarlos en compañía de Valia Ziegfeld, directamente hasta Los Ángeles, California, con la grandeza de tu ser. Internacionales. Claro, y luego ya. Mindfulness es una práctica que nos ayuda
a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.